Cordiales saludos. Esta noche el programa Poder Ciudadano tiene el privilegio de contar con el presidente Osvaldo Hurtado Larrea. En medio de una circunstancia grave que afecta al Ecuador, yo hablo de varias pandemias: la pandemia de la salubridad pública, la pandemia de la corrupción, la pandemia que tiene que ver con la pobreza y la falta de empleo y trabajo. Estas pandemias se han juntado para provocar realmente una situación de crisis generalizada en nuestro país. Presidente Hurtado, bienvenido. ¿Cuál es su visión respecto de la situación de este momento por la que atraviesa nuestro Ecuador? Bueno, se han juntado todas las desgracias posibles en esta circunstancia dramática que vive el Ecuador, como tú lo acabas de indicar, ¿no? Comenzó con la pandemia, esto es con la crisis económica dejada por Correa, continuó con la llegada de la epidemia, que originó una crisis sanitaria no conocida por el país. Ha seguido con la paralización de las actividades económicas y como consecuencia de eso, con una caída dramática de los ingresos, particularmente de la clase media, de los sectores populares y de los pobres. Y a todo eso se ha sumado una ola de corrupción, porque nosotros creíamos que ella iba a terminar una vez que ha concluido el gobierno de Correa. Pero no, continúa. Y en los sectores más vulnerables, más necesitados, como es el caso de la salud. Bueno, no creo que en la historia del Ecuador se hayan juntado tantos males. Y lo he dicho ya en varias entrevistas, me parece que esta crisis supera a todas las crisis vividas en el periodo democrático, multiplicadas por X número, ¿no? Probablemente el Ecuador en su historia no ha tenido un desafío de esta naturaleza. Y es muy difícil de salir adelante luego de que Correa dejó la caja fiscal limpia, el país cubierto de deudas y gastados todos los ahorros que tenía la economía ecuatoriana. Y para colmo, los partidos políticos, los legisladores, algunos líderes, actúan como si todo lo que yo estoy diciendo no existiera. Y el Ecuador viviera un buen momento que les permite a los políticos decir y hacer lo que les venga en gana. Bueno, me extendí demasiado. A través de Montecristi, de la Asamblea Constituyente, creó todo el andamiaje. Esto es una carretera perfecta en materia de la ley y la Constitución para precisamente encontrar como respuesta la impunidad y para cometer una serie de fechorías. ¿Cuál es su criterio sobre el tema? No, reiteraría yo lo que vengo diciendo desde hace algunos años. El padre, la madre de la corrupción es Correa. Y esta no es una frase del político que criticó al dictador Correa desde el primer día que apareció en la vida pública nacional. Y quisiera comentar, el Ecuador es una sociedad muy permisiva, muy permisiva. No es una sociedad honesta como son otras sociedades del mundo. Hay deshonestidad en los negocios privados. Hay deshonestidad en las familias. Hay deshonestidad en la esquina en la que uno espera el autobús y alguien pone la mano en la cartera. Bien, siendo así nuestra sociedad, el Ecuador creó
un marco jurídico muy estricto para enfrentar la corrupción. Y ese marco jurídico contemplaba la exigencia de licitaciones, de concursos de precios para todo contrato que realizara el Estado y previos informes de la Contraloría y de la Fiscalía. Estos elementos eran filtros que detenían, que neutralizaban, que disminuía la corrupción. Bueno, Correa eliminó todo eso, y como consecuencia abrió las puertas para que entraran a la casa del Estado, al fisco nacional, pues una horda de asaltantes y se llevaran buena parte del dinero público. De manera que si alguien tiene que ser enjuiciado, aún en el caso, que no es verdad, que no tuviera un solo dólar mal habido en su bolsillo, aún en ese caso, Correa debería ser enjuiciado por haber creado las condiciones jurídicas y políticas para la corrupción. Que no solo fue esta, perdona que termine enseguida, que no solo fue esta, además persiguió penalmente, judicialmente, a los diputados que denunciaban la corrupción, a los periodistas que denunciaban la corrupción, a los investigadores que descubrían la corrupción y los metía a la cárcel. Sin duda, obligaba a esconderse, estamos frente, presidente Hurtado, a una dictadura populista, sin base ética, que concibió al Estado como su mayor botín, que no existía para nada ningún tipo de separación de funciones. Con una amplia mayoría después en la Asamblea, luego cooptó a la justicia inventándose esto del organismo al que le mandó a su secretario Yalc, el Consejo de la Judicatura, para manejar justicia y fiscalía. En definitiva, solamente existía la verdad oficial, que era la impuesta por esta dictadura inmoral. Y si es que a todo esto añadimos el hecho cierto de la supresión total de la libertad de expresión, estuvimos ciertamente en una dictadura con un pseudo ropaje constitucional a través de la famosa Asamblea de Montecristi. A todo lo señalado se sumó lo que tú acabas de decir, que transmitió a los correístas, vicepresidente, ministros, subsecretarios, diputados, asambleístas, funcionarios de Alianza País, les transmitió la sensación de que nada les pasaría, roben lo que roben, asalten lo que asalten, se apropien de lo que se apropien, porque como la justicia controlaba a Correa, como la fiscalía controlaba a Correa, como la policía controlaba a Correa, como la Contraloría estaba en manos de Correa y ejercida por un ladrón, bien, nada les iba a pasar. Pero entonces Correa es el gran responsable de la corrupción. Merece ser enjuiciado aunque no tenga un dólar en su bolsillo. Presidente Hurtado, estoy plenamente de acuerdo con esa visión, pero también es necesario establecer que estos 10 años robados de alguna manera continuaron, porque alrededor del actual gobierno persiste una serie de gente que fue muy cercana de ese gobierno de Correa Delgado. Y mucha gente dice son los mismos. Para hablar de uno de ellos, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuya caja fue utilizada como caja chica o grande, y se saquearon los recursos. Pues ahí está un señor Guátez, que es nada menos que el representante del Correato, para hablar de uno de ellos, para hablar de otra persona. Hablemos de quien es coordinadora del aparato jurídico de la Presidencia de la República, nada menos que la doctora Joana Pesantes, que también hizo parte del Correato. Entonces,
Hay una serie de actores que se repiten. ¿Cómo se puede luchar y vencer la corrupción con este tipo de esquema de gobierno? Buena parte de los funcionarios del gobierno de Moreno estuvieron en el gobierno de Correa y participaron de todo aquello que en este momento estamos recordando y analizando, incluido Moreno. Estuvo 10 años en la segunda función del Estado. ¿Alguien más cerca que él estuvo de Correa? Creo que no, quizás su secretaria o su secretario. Bien, el hecho de que hayamos cambiado de gobierno no quiere decir que se haya cambiado de régimen. En buena parte, todo aquello que comencé a decir en la primera respuesta continúa. Sigue existiendo la posibilidad de contratar sin licitación y sin concurso de precios, para lo cual el funcionario lo único que tiene que hacer es declarar que hay emergencia nacional. ¿Y qué mayor emergencia que la epidemia o la pandemia del coronavirus? Entonces, mire usted, continúa el régimen jurídico favorable a la corrupción dejado por Correa. Nadie le exigió a estos funcionarios de los hospitales, nadie les exigió que antes soliciten un informe favorable de Contraloría o de Procuraduría. No, contrataban directamente. Entonces, mire, el problema del Ecuador no terminó con el gobierno de Correa, continúa en este gobierno. Y eso en el campo que conocemos. ¿Qué más habrá? ¿Qué más habrá? Hay un tema adicional que realmente merece nuestra revisión, el que hace relación a la función electoral, que fue pervertida en los 10 años robados del Correato y que desde mi punto de vista todavía esto no ha cambiado. Estamos precisamente en este momento frente a un hecho concreto. El Contralor General del Estado, el doctor Pablo Celi, luego de haber ejecutado una auditoría de gestión al Consejo Nacional Electoral y haber presentado observaciones que, como usted sabe, son de cumplimiento obligatorio, pues ha enviado luego las sanciones respectivas que tienen que ver con nada menos que la destitución de Atamaín y los otros dos vocales que hacen la mayoría de ese CNE, que para nada le asegura al Ecuador la posibilidad de elecciones sin apagones. ¿Cuál es su criterio sobre el tema? Bueno, el Consejo Electoral, en parte, encaja en lo que yo acabo de decir. Por lo menos dos señoras que forman parte de él formaron también parte del régimen de Correa. Eran personajes importantes del correísmo. Esto en cuanto a sus antecedentes. Pero examinemos su proceder. Me parece que existen evidencias de que la señora presidente del Consejo Nacional Electoral escapó del enjuiciamiento que iba a realizar la Asamblea Nacional y probablemente su destitución, ayudando al diputado, me parece de apellido Mendoza, que se ausentó el momento de las votaciones, envió a su suplente para que ella contribuyera a que no fuera enjuiciada finalmente y destituida. Bueno, ahí hubo un toma y daca, que es una forma de corrupción. Acomodar las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, acomodar pues las decisiones de ese organismo. ¿Para qué? Para salvar pues la cabeza de su presidente. Bien, bueno, todo esto demuestra, ¿no?, que la cola de corrupción dejada por Correa todavía está presente, viva, actuando.
Y mientras eso no cambie, seguiremos nosotros en ese orden de cosas. No solo en el campo de la corrupción, sino en el campo pues ya electoral. A mí me parece que hay evidencias, no solo en el caso de la señora presidente, sino de otro miembro del Consejo Nacional Electoral, afuera, me parece que se llama, no recuerdo exactamente su Cabrera. nombre. Bueno, hay tres, ¿no? Hay tres, uno del Partido Social Cristiano y otro del Partido Morenista o Alianza País y un tercero de Correa. Entonces, hay evidencia de que ahí también se están haciendo las cosas como se hicieron durante el gobierno de Correa. Usar la justicia electoral, ¿para qué? Para perjudicar a unos y para beneficiar a otros, ¿no? En este caso, para ayudar pues a este diputado, ¿no?, que se estaba enriqueciendo en la provincia de Manabí con la construcción de hospitales. Yo tengo la evidencia de que el Ecuador democrático no va a permitir que esta trilogía, formada por Atamaín, Cabrera y Acero, sean los que manejen el nuevo proceso electoral. Y deberá definitivamente hacerse lo establecido por el organismo de control. Esto no puede quedar burlado. Más allá de los temas referidos a la corrupción rampante, también hemos visto una voluntad que se ha expresado por parte de una funcionaria que le ha dado respuestas concretas al Ecuador, y es la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar. ¿Qué criterio tiene de la tarea que cumple la fiscal general? Bueno, como en el Ecuador, Correa acabó con todas las instituciones, incluso con dos que me parece eran muy importantes para el país, como era la Cancillería y el Banco Central. Ya no tenemos lo que antes tuvo el país. Pero afortunadamente, ahí sí, el Ecuador tuvo cierta fortuna. Tenemos una fiscal que no está, pues, que no se ha originado en ningún movimiento, partido político, en ningún grupo económico, sino que es una funcionaria de carrera de la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, es una mujer que proviene de un sector de la sociedad que ha sido marginado. Y es un ejemplo como consecuencia de lo mucho que puede hacer ese grupo de ecuatorianos si tienen la oportunidad de prepararse. Y también de que existe ahí personas honestas y honradas. Bueno, gracias a la fiscal, es que Correa está con orden de prisión. Gracias a ella ha sido condenado el vicepresidente y varios ministros. Y gracias a ella se está investigando esta corrupción en los hospitales del Seguro Social. Creo que si algo podemos hacer por la señora fiscal, además de expresarle nuestra adhesión, es pedirle al gobierno que 1,000 pipones o 2,000 o al menos 500 sean despedidos y que esas partidas se asignen a la Fiscalía del Estado para aumentar el número de fiscales. Porque la dimensión de la corrupción es tan gigantesca que a la final, si las cosas siguen así, aunque vayan bien, van a ser sancionados muy pocos. Y buena parte van a escapar simplemente porque no ha habido suficientes fiscales para que los investiguen. Es así. Bueno, es definitivamente cierto lo que afirma el presidente Hurtado. Quiero llevarle a otro de los temas que tienen que ver con una catástrofe que afronta el Ecuador, y es su situación económica.
la pérdida constante de empleo y trabajo que este momento ha rebasado el 60% entre desempleo abierto y subempleo, y una extendida pobreza que podría ser de alguna manera fácil caldo de cultivo para lograr lo que el Correato desde Bélgica y México añora, que es buscar el calentamiento de calles y plazas, que es buscar mediante un golpe institucional recuperar para sí impunidad. ¿Cuál es su criterio? Bueno, la pobreza va a aumentar dramáticamente. Del 20 y más por ciento de pobres que había en el país en el transcurso de este año, comienzos del próximo, habrá en el país 30 o más por ciento de pobres. Y durante el año siguiente, bien podríamos llegar a tener un 40% de pobreza. Eso significa que el Ecuador va a regresar a los años 80, a los años 70, en materia de equidad económica y de equidad social. El Ecuador había logrado formar una clase media. Quito era una ciudad de clase media. Un importante contingente de este sector social había en Ambato, Riobamba, Cuenca, Guayaquil, Machala, Manta y otras ciudades del Ecuador. En este año y en el próximo va a reducirse el número de miembros de la clase media, que dejarán de ser los tales y pasarán a ser miembros del sector popular o pobres. Van a dar un salto negativo desde clase media, automóvil, casa, trabajo, vacaciones, ropa, comida, a pobres, en el sentido de que no van a tener nada de lo que acabo de decir. No solo va a caer a la pobreza gente del sector popular, muchísima clase media va a caer en la pobreza. Bueno, frente a una situación de esta naturaleza, ¿no? Pienso que habría la necesidad de un acuerdo nacional, ¿no? Pero pues el gobierno no se ha interesado en ese acuerdo nacional. Hay partidos políticos como el Partido Social Cristiano, ¿no?, que actúa como si no tuviéramos en este momento una catástrofe económica y social. Y lo mismo sucede con otros legisladores, incluido del gobierno, ¿no? De tal manera que aquellas normas jurídicas que se enviaron, por ejemplo, para flexibilizar las relaciones laborales y facilitar contrataciones por horas, por ejemplo, ¿no?, por temporadas y todas las otras maneras, y que son importantes en este momento, porque entre no trabajar y trabajar horas, entre no trabajar y trabajar una semana al mes, entre no ganar $1,000 y ganar 200 o 100, lo segundo es menos malo que no tener trabajo. Sin duda. Que no tener empleo y Sin que no duda. tener salario. Yo Pero estoy esa convencido. perspectiva no tienen en la cabeza mucha parte de los dirigentes políticos del país, Sin duda. que están defendiendo a quienes tienen trabajo, que son los menos, y Es cada verdad, día presidente serán Hurtado. los menos. El tema tiene que ver con defender a los que no tienen trabajo. Usted topa la parte medular, es así. Pero lamentablemente no se entiende qué ocurre con una clase política que no está a la altura de las exigencias nacionales. Yo estoy convencido de que de este problema profundo solamente podemos salir con un gran acuerdo nacional. Pero por el momento esto ya se ve muy complejo. El gobierno está en su fase final y en una situación de debilidad total. Yo creo que corresponde buscar de entre los candidatos de mayor posibilidad encontrar ese tipo de acuerdo nacional que permita con pocos puntos encontrar precisamente la luz
al final del túnel. Tenemos una economía que está destrozada. Tenemos una situación en la parte social muy grave. Y, naturalmente, si a todo esto incluimos el hecho cierto de que no hemos podido vencer a ese monstruo que es la corrupción, el cóctel está definitivamente preparado. Yo quisiera, en esta parte final del programa Poder Ciudadano, pedirle al presidente Hurtado que nos dé su criterio sobre las salidas que creo que puede tener el Ecuador a partir de buscar un acuerdo nacional. No soy optimista sobre la posibilidad de que ese acuerdo se pueda dar. Si no se dio en los meses anteriores, menos se va a dar cuando estamos ingresando ya a la campaña electoral. De manera que lo que debemos hacer es prepararnos para votar bien y para darle una mayoría amplia a quien sea elegido presidente de la República para que pueda llevar adelante un programa económico de recuperación, solo o de ser posible mediante un acuerdo nacional o la formación en todo caso de un gobierno mayoritario con una representación adecuada en la Asamblea Nacional. A propósito de esto, yo no creo, al menos en lo que tengo memoria, y son muchos años que yo llevo en la vida pública nacional, casi 60, yo no recuerdo que el Ecuador haya tenido un peor Congreso Nacional que el que tiene hoy. Una peor Asamblea Nacional que la que en este momento existe. Tuvimos asambleas y congresos nacionales con gente muy bien preparada, notables juristas, por ejemplo, buenos economistas, gente con experiencia en los asuntos del Estado. Hoy la Asamblea Nacional es un páramo, un páramo. Y muchas de las decisiones equivocadas que toman no son por razones ideológicas, tampoco por razones políticas, es por ignorancia, por falta de cultura económica, por falta de cultura política, por falta de cultura social. Bueno, elijamos para la próxima Asamblea Nacional personas mejor preparadas. Y yo haría una invocación a los candidatos. Candidaticen a personas con méritos. No candidaticen a futbolistas, a reinas de belleza, a locutores de televisión y radio. Que todos ellos sigan en sus actividades para las que están preparados, pero que no pretendan dirigir el Ecuador. Si algo hay difícil en la vida de una sociedad, es el gobierno del Estado. Es más difícil que hacer una cirugía, que enfrentar un proceso judicial, que sacar adelante una empresa. Gestionar el Estado es para los mejores. Desafortunadamente, de un tiempo para acá, la política ecuatoriana ha quedado en manos de los peores. Así es, presidente. Uno de los problemas que es fundamental señalar es el hecho de que es responsabilidad de los partidos políticos el presentar candidatos que tengan precisamente las condiciones para dar respuestas a los problemas del Ecuador y que nos alejemos de esa política del populismo electoral, de llevar a personajes conocidos, a personajes que gozan de cierta popularidad, pero que lo único que aseguran es asambleas finalmente de muy mal nivel. Yo quisiera que el presidente Osvaldo Hurtado le dé un mensaje a la juventud ecuatoriana en torno a la posibilidad del uso adecuado del voto en democracia
para no equivocar el camino correcto para buscar la recuperación económica, política, social y moral del país. Bueno, un lugar común en el Ecuador es criticar a la clase política. Con todos sus defectos y limitaciones, la clase política anterior a Correa era largamente más capaz y honesta que la clase política que acompañó a Correa y que hoy acompaña a Moreno, salvo excepciones en el caso de Moreno. En el caso de Correa no hubo ninguna excepción. Bien, pero los políticos, los diputados, los asambleístas, los presidentes, los ministros, no es que vienen del planeta Marte, de alguna constelación de la Vía Láctea. No, son ciudadanos que tuvieron en escuela, en la universidad, en su trabajo, en sus pasatiempos, contactos con muchos otros ecuatorianos. Los políticos no son diferentes a lo que somos los ecuatorianos. Los políticos siempre son el espejo de un país. Países con un gran sentido del civismo, de la honestidad, del servicio público, tiene buenos políticos. Países sin esas virtudes, como es el caso del Ecuador, no los tiene. Pero hay ecuatorianos bastante más preparados de lo que eran los mejores cuando yo era un joven, ¿no? Incluso cuando ya estaba en la madurez. Hoy tiene el Ecuador una juventud muy bien preparada, pero el problema es que esa juventud no quiere saber nada de la política. Lo último que harían en su vida es ingresar a un partido, aceptar una candidatura a la Asamblea Nacional, un ministerio de Estado, una subsecretaría. Bueno, entonces no tenemos derecho a quejarnos si los jóvenes ecuatorianos siguen procediendo de esa manera. Y lo único que hacen es escribir en alguna de las redes sociales sus angustias, sus protestas, sus demandas, sus necesidades. Tienen que ingresar a la política. La política es demasiado importante para dejarlo en manos de la gente que en este momento la tienen. Bueno, este sería mi mensaje, mi llamado final a los jóvenes que hay, inteligentes, bien preparados, honestos, patriotas. Bien, atrévanse, jóvenes, a hacer una nueva clase política, a fundar una nueva organización política y a decidir gobernar el Ecuador en los próximos 10 o 20 años. El presidente Osvaldo Hurtado Larrea ha honrado el programa Poder Ciudadano.